Hola, ¿qué tal? Los saluda Abril Pérez Fontes. Muchas gracias por escucharme. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la carrera de Medicina. En el siguiente video se presentará un caso clínico de fractura de tobillo y su abordaje terapéutico. Se trata de un paciente masculino de 81 años de edad, el cual presenta caída de su propia altura días previos a su ingreso, generando dolor, limitación funcional e inflamación del tobillo izquierdo, motivo por el cual acude a consulta en donde se le solicita estudios de gabinete, los cuales analizaremos a continuación. Se decide tratamiento quirúrgico por la personalidad de la fractura. Se realiza una osteosíntesis del tobillo izquierdo. Como antecedentes de importancia, el paciente se refiere hipertenso. Presentan las radiografías de tobillo izquierdo en vistas ortogonales AP y lateral, donde se observa una fractura del malleolo lateral a nivel de la sindesmosis tibioperonea distal, sin aparente aumento del claro medial en astrágalo ni alteraciones de las líneas de Chaput a nivel de la sindesmosis. Se delimita el contorno del peroné para su mejor visualización. Se esquematiza el trazo de fractura en el peroné, el cual es un trazo oblicuo corto. Dicho trazo se encuentra a nivel de la sindesmosis tibioperonea distal. Este esquema de la lesión en tobillo en supino eversión describe los posibles trazos de fractura. En nuestro caso, la fractura corresponde a la demarcada como fase 2 en el peroné. Por las condiciones de los tejidos blandos perifracturios, se opta por un abordaje mínimo invasivo para la resolución de la fractura. Se realiza asepsia y antisepsia de la zona a abordar. Se identifica el mejor punto de entrada con apoyo de fluoroscopía. Para determinar la longitud de la placa, se coloca a un lado del peroné y se visualiza con el intensificador de imágenes el tamaño adecuado de la misma. Se procede a la liberación de planos profundos utilizando un elevador de periósteo adosado a la cara lateral del peroné. Se introduce la placa de tercio de caña premoldeada por la incisión distal al peroné, corroborando su adecuada colocación bajo visión fluoroscópica. Se procede a la colocación de tornillo distal para afrontamiento de la placa, así como reducción de la fractura. Se realiza una incisión en la parte proximal de la placa para colocar el tornillo proximal y así evitar rotaciones y desplazamiento de la placa y fractura durante el resto de la cirugía. Se continúa con la colocación de tornillos hasta conseguir una adecuada estabilidad del peroné. Se obtiene control transquirúrgico fluoroscópico donde se observa adecuada colocación de placa y tornillos y una reducción del trazo de fractura. Se procede a la sutura de las incisiones para después colocar un vendaje tipo Jones para cubrir la cirugía y proporcionar el cuidado de los tejidos blandos necesarios para evitar complicaciones en piel. En la imagen de la izquierda podemos observar la pierna del paciente 2 semanas después de la cirugía, con descamación de la piel debido a lo hematizado que se encontraba en la zona. Del lado derecho tenemos la imagen radiológica donde nos muestra una correcta posición de los tornillos y la placa. Las fracturas de la articulación del tobillo se presentan en el 75% de los casos en pacientes en edad productiva. En la población geriátrica de Estados Unidos, la fractura de tobillo es la tercera más frecuente de las extremidades. La incidencia anual es de 1.4 por cada 1000. En pacientes mayores de 65 años, la mortalidad por fractura de tobillo es de 8.4 en el primer año. Solo para recordar, el tobillo es una articulación diartrodial que está conformada por la tibia, peroné, astragalo y calcáneo, divididos en la articulación tibio-astragalina y subastragalina, que permiten los movimientos del pie como la dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión. En este esquema publicado por Lauschhausen en 1950, podemos observar la amplia movilidad del tobillo y los tipos de movimiento que pueden realizar. Los estabilizadores estáticos de la articulación del tobillo están divididos en 4 grupos: colaterales mediales, laterales, los del seno del tarso y los tibioperoneos. Los peroneos están constituidos por el ligamento peroneo astragalino anterior y posterior y peroneo calcáneo. Aquí tenemos una resonancia magnética vista desde un corte axial en el lado A, donde observamos el ligamento peroneo astragalino anterior y posterior y el tubérculo lateral del astrágalo, marcada con el asterisco. Del lado B tenemos un corte coronal, donde se aprecia el ligamento peroneo calcáneo. Después tenemos los ligamentos tibiales que integran el ligamento deltoideo, compuesto por 3 profundos: tibio escafoideo, tibio spring y tibio calcáneo, y uno profundo, tibio astragalino. Enseguida tenemos la resonancia magnética para poder crear una imagen más clara y real de la anatomía del tobillo. En la imagen A tenemos el ligamento tibio escafoideo, en imagen B ligamento tibio spring, lado C ligamento tibio astragalino y tibio calcáneo, y la imagen D nos muestra el retináculo flexor. Aquí otra resonancia magnética proyectada en un corte coronal potenciada en T2 que muestra los ligamentos del seno del tarso, el ligamento astragalo-calcáneo en la imagen C y D y el ligamento cervical marcado con un asterisco en la imagen A y B, que son extracapsulares. Ahora, después de haber repasado la anatomía, vamos a explicar el mecanismo de lesión de las fracturas.
Los traumatismos por compresión axial o indirectos son fracturas del segmento distal de la tibia a nivel supramalleolar o fracturas del calcáneo. Lausch-Hansen las consideraba fracturas luxaciones y describió su biomecánica por primera vez en 1948. Este es un fragmento del artículo de Lausch-Hansen de 1950, donde describe la biomecánica de la lesión de las fracturas y en los diferentes escenarios que puedan suceder. En el escenario 1, el daño está limitado a los ligamentos, en el 2, fractura de peroné, en el 3, fractura de la tibia y por último, en el escenario 4, el más complejo de todos, es de ambos huesos. Este esquema nos ejemplifica cómo se fractura el tobillo, la posición inicial de este y el vector que ocasiona la lesión en relación con el mecanismo de producción. Esta clasificación nos dice la posición del pie, ya sea prono o supino, y la dirección de la fuerza de la fractura, eversión o abducción. Este esquema se obtuvo de la quinta edición del Rootwood y es para correlacionar lo antes dicho. La mayor parte de los casos, del 40 al 75%, se produce una fractura en supinación-eversión, es decir, que el pie se va hacia afuera, como podemos ver en la imagen de la derecha. James Michelson puso a prueba los mecanismos de lesión descritos por Lausch-Hansen. En su artículo Ankle Fractures sometió de manera controlada tobillos de estrés hasta su fractura y comparó los resultados con los que ya había descrito Lausch-Hansen, comprobando así que a pesar de la antigüedad de los mecanismos, siguen siendo la teoría más aceptada y comprobada de las fracturas de luxación de tobillo. De acuerdo a la clasificación de Anis-Weber, podemos decir que existen tres tipos, que van de acuerdo a la localización del trazo de la fractura del peroné con relación a la sindesmosis. La tipo A o infrasindesmal, en relación con la sindesmosis tibioperonea distal, existe la probabilidad muy cercana al 0% de que ésta esté dañada. En la tipo B o transindesmal, donde la relación de daño a la sindesmosis es cercana al 50%, y la tipo C o suprasindesmal es la más compleja, ya que existe una posibilidad del 100% de que la sindesmosis se encuentre dañada. Es muy importante saber elegir y diferenciar si el tratamiento será quirúrgico o conservador en la reparación de una fractura y de acuerdo a las indicaciones. Hoy día el tratamiento quirúrgico es el adecuado para la rápida y total reparación de la lesión frente a la alternativa de un tratamiento conservador, debido a que la inmovilización prolongada puede llegar a producir alteraciones del cartílago, músculo y movilidad. Según Lausch-Hansen, el mecanismo del tipo más común de la fractura del tobillo es la rotación hacia afuera de un pie supinado. Las fracturas en los pacientes geriátricos son una causa de alta mortalidad. En el 2011 se publicó un estudio retrospectivo de 92 fracturas de tobillo y tratamiento quirúrgico en pacientes mayores de 80 años, lo cual nos arrojó que el 82% regresaba a su movilidad igual que antes de la lesión, mas sin embargo se encontró una mortalidad de 12% en el primer año. Raymond Su y colaboradores, en su artículo Morbilidad y mortalidad asociadas a fracturas geriátricas de tobillo, describen la asociación de fracturas de tobillo en pacientes geriátricos con la morbimortalidad y los comparan con las fracturas de cadera. La siguiente gráfica nos muestra la relación de la supervivencia a un año después de una fractura de tobillo, de cadera o de alguna otra admisión, lo que nos da como resultado una mortalidad del 11.9% después de una fractura de tobillo y de 28.2% después de una fractura de cadera. Esto quiere decir que muere 1 de cada 10 pacientes geriátricos con fractura de tobillo al año de haberse presentado la lesión, por lo que se puede concluir que las fracturas de tobillo no deben de tomarse tan a la ligera. Lampasona describió en su artículo Fracturas de tobillo tratadas mediante osteosíntesis los resultados funcionales tras una osteosíntesis de tobillo utilizando la escala de AOFAS para tobillo y retropié como parámetro de medición. Se hizo una correlación radiológica y clínica. En 40 casos, la inclinación astragalina y el ancho de la mortaja estaban dentro de lo normal, y de ellos, el 59.4% presentaron buenos resultados clínicos. En 24 casos, la medición de uno de ambos parámetros estuvo por fuera de los valores normales, y de estos, 16, el 25%, presentaron resultados de regular a malo, por lo que se interpretó que el resultado y las secuelas en el tratamiento de una fractura de tobillo dependen esencialmente de la recuperación de la anatomía, es decir, de una reducción anatómica. El adecuado manejo de los tejidos blandos en las fracturas luxación de tobillo nos aumenta la probabilidad de éxito para el tratamiento de las mismas. Según los principios básicos en el tratamiento de las fracturas, cualquier fractura en una superficie articular, a pesar del mínimo desplazamiento, debe manejarse de manera quirúrgica. Los estudios reportados en la literatura confirman el hecho de que el tratamiento quirúrgico ofrece un mejor resultado funcional a este tipo de pacientes. A pesar de no ser una articulación de gran tamaño, las fracturas de tobillo en los pacientes geriátricos son causa de mortalidad muy alta. El abordaje mínimo invasivo para el tratamiento de las fracturas es una buena opción cuando se pretende preservar la viabilidad de los tejidos. Gracias por tu atención.